¿Una serie que revive un clásico o una traición disfrazada de homenaje? HBO Max lanzó una bomba con Sin Querer Queriendo, la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Pero lejos de causar nostalgia, desató una guerra entre Florinda Meza, la viuda del comediante, y los propios hijos del ídolo mexicano. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Y por qué el legado de Chespirito está ahora al borde del colapso mediático? La herencia que dejó cicatrices. Pocos lo sabían, pero antes de Florinda, Chespirito estuvo casado por décadas con Graciela Fernández, madre de sus 6 hijos. La separación no solo fue dolorosa, fue histórica. Según reportes recientes, cuando Roberto decidió formalizar su relación con Florinda Meza, su compañera en el set y en la vida, no lo hizo a la ligera. Se dice que la culpa lo carcomía. Tanto así que dejó una millonaria herencia a Graciela con la intención de compensar lo que llamó una herida que nunca debió abrirse. Aunque nunca fue un escándalo público en su momento, hoy esta historia cobra fuerza por un motivo: los derechos sobre la vida de Chespirito, su imagen, y la guerra silenciosa por quién tiene derecho a contar su historia. Florinda, por su parte, ha sido tajante. Yo fui su esposa, su compañera, su última palabra en la vida y en el arte. Pero muchos se preguntan, ¿también quiere ser la única voz que hable por él? Pero esto era solo el principio, porque lo que vino con la serie cambiaría todo. Sin querer queriendo, sin permiso también. Cuando HBO Max anunció la serie Sin Querer Queriendo, muchos fanáticos aplaudieron la idea de revivir al genio detrás de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y más. Pero la emoción duró poco. En cuanto se lanzó el tráiler, Florinda Meza encendió las alarmas. Esto no es un homenaje, es una versión distorsionada, dijo con tono firme. La polémica estalló. Florinda aseguró que nadie la consultó, ni a ella ni a personas cercanas a Chespirito, antes de grabar la serie. También negó categóricamente haber demandado a los hijos de Roberto, aunque aclaró que estaba considerando acciones legales si la serie seguía difundiendo mentiras sobre su relación con él. Y aquí es donde el drama toma otro giro. Porque mientras ella hablaba de respeto y fidelidad a la memoria del comediante, algunos usuarios comenzaron a rescatar viejas entrevistas suyas, algunas donde criticaba duramente a los hijos de Chespirito o hablaba con tono agrio de Graciela. Florinda respondió furiosa: están sacando todo de contexto para dejarme mal. Pero para muchos, la pregunta seguía ahí, flotando en el aire. ¿Quién está contando la verdad? ¿Y quién está reescribiendo la historia? Y si crees que eso fue fuerte, lo que pensaba el actor que interpreta a Chespirito causó aún más ruido. El nuevo Chespirito no se queda callado. Cuando Pablo Cruz Guerrero fue elegido para interpretar a Roberto Gómez Bolaños en Sin Querer Queriendo, sabía que tenía un gran reto por delante. Pero lo que quizás no esperaba era estar en medio de una guerra mediática con Florinda Meza. Después de las críticas de Florinda, muchos esperaban que el actor se mantuviera al margen. Pero no. En una entrevista reciente, Pablo Cruz rompió el silencio y dio su opinión sobre el escándalo. Yo no estoy aquí para hacer chismes, estoy para honrar la historia de un genio. Y esa historia incluye luces y sombras. Sus palabras fueron cuidadosas, pero firmes. Dijo que entendía el dolor que puede sentir alguien tan cercano a Chespirito, pero también dejó claro que el objetivo de la serie no era atacar, sino mostrar la complejidad de un personaje real, con virtudes y defectos. Si queremos hablar de legado, no podemos solo hablar de lo bonito. También hay que hablar de lo difícil. Eso es lo que hace humano a alguien como Roberto, afirmó el actor. Estas declaraciones dividieron aún más al público. Algunos lo aplaudieron por su franqueza, mientras otros sintieron que estaba justificando una falta de respeto. Pero si ya el ambiente estaba tenso, la siguiente revelación lo incendiaría todo. La serie revive heridas y documentos olvidados. La serie Sin Querer Queriendo no solo revivió recuerdos, también sacó a la luz viejas entrevistas, conflictos enterrados y documentos legales que Florinda Meza nunca pensó volver a enfrentar. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos de entrevistas del pasado donde ella hablaba de su relación con Chespirito y las tensiones con sus hijos.
Algunos medios incluso insinuaron que Florinda había demandado a la familia de Roberto, pero ella salió rápidamente a desmentirlo. No he demandado a nadie, declaró en sus redes. Están utilizando entrevistas fuera de contexto para atacarme. Pero la polémica no paró ahí. Reportes empezaron a filtrar detalles sobre la herencia que Chespirito dejó a su primera esposa, Graciela Fernández, y cómo esta decisión habría sido motivada por un sentimiento de culpa por dejarla tras enamorarse de Florinda. Aunque no hay pruebas de una demanda formal, lo que sí es cierto es que la tensión entre Florinda y los hijos del comediante volvió a subir como espuma, alimentada por la narrativa de la serie y por el deseo de los fans de conocer la verdadera historia. Y justo cuando parecía que Florinda iba a retirarse de la conversación, anunció algo que cambiaría todo el juego. El contraataque de Florinda. Su propio documental. Cuando todos pensaban que Florinda Mesa se quedaría callada ante la serie, ella contraatacó con fuerza. En una jugada inesperada, anunció que está preparando su propio documental, una producción independiente con la que pretende contar su verdad sobre la vida de Chespirito y todo lo que ocurrió detrás de cámaras. Hay cosas que nadie sabe, cosas que yo viví a su lado durante más de 3 décadas. Y ha llegado el momento de hablar, aseguró en una entrevista. La noticia sacudió al mundo del espectáculo latinoamericano. Muchos la vieron como una respuesta directa al éxito mediático de Sin Querer Queriendo, pero otros la criticaron, acusándola de querer apropiarse del legado de Roberto una vez más. Y aunque Florinda prometió que su documental será respetuoso, dejó entrever que habrá revelaciones dolorosas y que no todos saldrán bien parados. Algunos especulan que podría mencionar detalles sobre los desacuerdos con los hijos de Chespirito, o incluso tocar temas que la serie de HBO Max evitó por respeto o falta de acceso. Lo cierto es que el anuncio prendió fuego a la conversación pública y convirtió a Florinda en protagonista de nuevo. No como la eterna Doña Florinda, sino como la guardiana de un legado y quizás como su última gran narradora. Y mientras todos esperaban ese documental, una nueva voz se alzó para defender la serie. Una voz que sorprendió a muchos. La hija de Chespirito responde: "No estamos mintiendo". En medio de la polémica, una figura que hasta ahora había permanecido en las sombras salió a dar la cara. Una de las hijas de Chespirito. Y sus palabras dejaron a todos con la boca abierta. En declaraciones recientes, defendió la producción de Sin Querer Queriendo, asegurando que la serie no tiene la intención de atacar a Florinda Mesa ni a nadie. No estamos mintiendo. Solo estamos mostrando lo que vivimos, lo que vimos y lo que sentimos, dijo tajantemente. La declaración fue directa, casi como una respuesta personal a las acusaciones de Florinda sobre que se estaban tergiversando los hechos. Además, aseguró que el legado de su padre no le pertenece a una sola persona y que tanto ella como sus hermanos también tienen derecho a contar su versión. Esto abrió una nueva grieta en el conflicto. ¿Quién tiene el derecho legítimo de hablar por Chespirito? ¿Su pareja durante más de 30 años? ¿O sus propios hijos que lo acompañaron desde antes de que la fama lo tocara? Lo que parecía una simple serie nostálgica se había convertido ahora en una batalla abierta por la memoria de un ídolo. Y todavía faltaba la opinión de alguien clave. El actor que interpretó al mismísimo Chespirito. El actor que hace de Chespirito rompe el silencio. Cuando comenzaron las críticas de Florinda Mesa, muchos esperaban que alguien del elenco de Sin Querer Queriendo respondiera. Y finalmente lo hizo. Pablo Cruz, el actor encargado de interpretar nada menos que a Chespirito. Lejos de esquivar la controversia, Cruz fue claro en su postura. Dijo que comprendía el dolor de Florinda, pero que el objetivo de la serie nunca fue lastimar, sino celebrar la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Incluso aseguró que, como actor, su trabajo había sido hecho con respeto y con base en una profunda investigación. Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta a las críticas de la viuda. Cada quien tiene su verdad. Nosotros contamos una parte de la historia. No es una venganza, es un homenaje. Con esas palabras, Pablo Cruz no solo defendió la serie, sino que también marcó distancia con la narrativa de Florinda, abriendo la puerta a una pregunta que muchos ya se hacían. ¿Acaso Chespirito fue más complejo de lo que sus fans imaginaban? El conflicto ya no era solo entre familia y viuda.
Ahora también involucraba a los nuevos rostros que buscaban reinterpretar su legado. Y aún faltaba una pieza final. La respuesta de Florinda y su venganza audiovisual. La última jugada de Florinda, su propia versión de la historia. Justo cuando muchos pensaban que Florinda Mesa se retiraría del escándalo, hizo lo que nadie vio venir. Anunció que está trabajando en su propio documental. Sí, una producción personal, donde según sus palabras, mostrará la verdad detrás de su vida con Chespirito, sin filtros ni manipulaciones. Florinda declaró que se cansó de que otros hablaran por ella. Dijo que muchas de las entrevistas que se están rescatando ahora fueron sacadas de contexto y que su silencio no era aceptación, sino respeto. Pero ya no más. Yo estuve ahí. Yo viví al lado de Roberto. Nadie conoce su corazón como yo lo conocí, declaró en un video que rápidamente se volvió viral. Este documental, que aún no tiene fecha de estreno, promete ser su versión definitiva de los hechos. Una respuesta directa no solo a la serie de HBO Max, sino también a las críticas, a los herederos y al propio juicio público. Y aunque muchos dudan de sus intenciones, otros aplauden que finalmente hable con su propia voz. Porque si algo ha dejado claro todo este drama, es que la historia de Chespirito no tiene un solo narrador, ni una sola verdad. ¿De quién es realmente el legado de Chespirito? Después de todo lo que se ha dicho, mostrado y acusado, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién tiene el derecho de contar la historia de Chespirito? ¿Su familia? ¿Su viuda? ¿Los actores que lo interpretan? ¿Las plataformas que producen su vida como entretenimiento? La figura de Roberto Gómez Bolaños fue mucho más que un comediante. Fue un símbolo, una voz generacional y para muchos, un ídolo sin mancha. Pero detrás del ídolo había un hombre, uno con amores complicados, decisiones duras y secretos que ahora, décadas después, comienzan a salir a la luz. Lo cierto es que este no será el último capítulo del drama. Con nuevas producciones, declaraciones encontradas y un público dividido, la historia de Chespirito sigue viva. Pero tal vez, lo más interesante de todo, es que nunca fue tan humana como ahora.